Entonces, vamos a empezar con fisiología del sistema urinario. En esta fisiología vamos a ver bastantes como subtemas, como subfisiologías, y eso es porque el sistema urinario abarca bastantes cosas. En esto vamos a meter temas selectos de fisiología renal, de la formación de la orina, de la unión vesicoureteral, fisiología reproductiva. Entonces, si nosotros agarramos cada uno de estos por separado, podríamos extendernos bastante, entonces de ahí que nada más agarramos como temas selectos. Y empezamos con fisiología renal. De nuevo, el chiste no es tanto profundizar en todos los aspectos habidos y por haber, para eso habrá una clase de fisiología renal en su momento, pero por ahora nos vamos a quedar con algunos temas selectos. Vamos a hablar de algunos aspectos vasculares, hormonales y sobre la función tubular renal. Entonces, del aspecto vascular de la fisiología renal, nos interesa saber que va a haber un flujo sanguíneo renal. O sea, nuestra arteria renal llega, tiene una arteria aferente y esa arteria aferente una porción se filtra y otra porción no se va a filtrar. Entonces, esa porción que se filtra nos habla acerca de una filtración glomerular que nos ayuda a regular el contenido que hay en el cuerpo de sales, agua, electrolitos, etcétera. Entonces, ese flujo sanguíneo renal, a fin de cuentas, lo vamos a tener que nombrar. La porción que se va a filtrar le llamamos fracción de filtración, así tal cual. Mientras que el resto de la fracción de esta arteriola que no se filtra se va por la arteriola eferente. Entonces, sabemos que hay una arteriola que está llevando contenido hacia el glómerulo y una arteriola que está llevándose el contenido desde el glómerulo hacia el resto de la circulación. Entonces, esto nos interesa porque a fin de cuentas estas arteriolas pueden modificar. Aquí tenemos la arteriola que está entrando hacia el glomérulo y aquí tenemos otra arteriola que está saliendo del glomérulo. Entonces hay dos cosas. Primero, sí, una porción de la sangre se va a filtrar, pero también nos interesa saber que el diámetro de estas arteriolas puede variar y en función a la resistencia que opongan tanto la aferente como la eferente nos va a ayudar a regular la propia presión que está sintiendo nuestro glomérulo. Entonces, de ahí que tenga importancia el saber el funcionamiento de estos vasos que están entrando. En cuanto a si de repente batallan con saber cuál es la que lleva, cuál es la que va de entrada y cuál es la que va de salida, pueden fijarse en esto. Una es aferente y otra es eferente, o sea, lo único que varía es la letra inicial. La arteriola eferente es la que sale eferente y la que entra es la aferente. Es como una manera de aprendérselo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo obtenemos nuestro flujo sanguíneo renal? Este a fin de cuentas viene del corazón, de nuestra circulación sistémica, corresponde a una quinta o una cuarta parte del gasto cardíaco total, pero pues obviamente nos interesa entender también que no toda la sangre se va a filtrar como tal, sino que en realidad hablamos más bien de plasma. Así que si quisiéramos saber cuál es la cantidad en realidad que estamos filtrando, pues es a toda la sangre quitarle el hematocrito. Y así obtenemos más o menos los valores aproximados de lo que corresponde al flujo plasmático renal. Entonces, ese flujo plasmático renal, a fin de cuentas, se va a filtrar, pero también nos interesa entender qué tanta porción o con qué facilidad se va a estar filtrando nuestro flujo plasmático. Entonces, si nosotros quisiéramos entenderlo como una oración, aquí está escrito a la izquierda, el proceso de filtración es análogo al movimiento de los líquidos en la pared capilar. O sea, que nuestra tasa de filtrado glomerular, o sea, aquí lo puse por colores, más o menos a lo que corresponde lo de la ecuación con lo escrito con texto, nuestra tasa de filtrado glomerular depende de dos elementos que se están multiplicando. Uno es qué tan permeable sea nuestra, sí, pues nuestra pared glomerular en función, o sea, también multiplicándolo con qué tanta superficie tenemos para que pasen. Porque a lo mejor tenemos una permeabilidad muy buena, muy importante,
pero nuestra superficie por la que puede atravesar es muy disminuida. Entonces ahí se contrarrestan, o al contrario, a lo mejor podemos tener una superficie muy importante, muy buena, pero una permeabilidad disminuida. Al contrario, también podemos llegar a tener una superficie muy grande con una permeabilidad incrementada, eso nos daría un incremento más importante en la filtración, o una superficie disminuida con la permeabilidad también disminuida, eso nos disminuye bastante la tasa de filtración glomerular. Y el otro factor que nos interesa está conformado por las presiones, tanto la presión hidrostática como la presión oncótica. Entonces hay una presión que se encuentra dentro de los vasos y otra que se encuentra fuera, y a fin de cuentas son sus diferencias las que los obligan a estos líquidos a estarse moviendo. Aquí lo tenemos ejemplificado, nuestra arteriola eferente, y aquí en el glomérulo tenemos donde se va a filtrar nuestro flujo plasmático renal, que a fin de cuentas depende de los elementos que les estábamos mencionando. Y lo que se filtre a fin de cuentas va a ser la carga tubular, que ya va a tener después su reabsorción y su secreción, pero por mientras es así como se está produciendo. Ahora, ¿cómo se regula esta tasa de filtración glomerular? Primero, existe un proceso de autorregulación, en donde si se incrementa la tensión arterial media de un solo glomérulo, ese glomérulo puede retroalimentarse a sí mismo para que su propia arteriola aferente, que recordemos que es la que está entrando, incremente su presión. O sea que es como si le pusieran un bloqueo en la puerta de entrada para que a lo que va entrando, al flujo que está entrando, le sea más difícil ingresar. Y así, al ingresar menos volemia, disminuye la presión arterial media. Otro mecanismo es la retroalimentación tubuloglomerular, en donde el incremento de nuevo de una sola nefrona puede desencadenar estímulos mediados por sodio y por cloro, y estos se ven manejados o guiados por la mácula densa. Entonces, estos estímulos de sodio y de cloro van a intervenir en el tono nefronal y van a influir en lo mismo que estábamos mencionando acerca de las presiones que permiten una menor entrada de flujo sanguíneo, así como pueden aumentar el volumen de la arteriola eferente para que salga más sangre. Y otra de las más importantes también son las respuestas neurohormonales, y esto porque pues en estados donde a lo mejor la fisiología normal ya no es, o sea, ya no está dentro de los límites normales del cuerpo, hablamos de un estado de hipovolemia, por ejemplo, estas respuestas neurohormonales empiezan a destacar porque son quienes toman la batuta con acciones mucho más importantes, pero de todas maneras vamos a profundizar en ellas más adelante. Esto a fin de cuentas se puede evaluar clínicamente la tasa de filtrado glomerular, aunque vamos a verlo de todas maneras ahí medio rápido para no perder tanto tiempo aquí. Una de las maneras de evaluar nuestra tasa de filtrado es con el aclaramiento, en donde básicamente si sabemos que hay una sustancia que no se va a metabolizar por otras vías y que la cantidad que nosotros midamos corresponde a la cantidad que se está aclarando, entonces pues podemos utilizar esa sustancia para medirlo. Esto funciona gracias a una serie de ecuaciones en donde básicamente llegan a la conclusión de que la tasa de filtrado glomerular es lo mismo que una serie de parámetros que va a identificar nuestra máquina, por lo que únicamente necesitamos conocer qué sustancia estamos administrando y qué cantidad. Hay distintos medidores que podemos utilizar. Uno de los más fiables es la inulina, pero es muy difícil administrarla. También podemos utilizar compuestos radiomarcados, pero pues es difícil conseguirlos, así que en realidad lo que más usamos es creatinina. También se pueden medir en plasma lo que queremos identificar, aunque es menos preciso. Y finalmente existen métodos de correlación matemática entre los ejemplos que ya vimos anteriormente. O sea, con una ecuación medimos lo que ya sabíamos que se puede hacer por estos otros métodos y obtenemos una tasa aún más precisa. Ahora, ¿cómo se está controlando nuestro tono vascular renal? Básicamente es de nuevo lo mismo que les estaba mencionando. Puede haber vasoconstricción o puede haber vasodilatación. Entonces, aquí consiste en entender cuáles son los mediadores que pueden provocar uno u otro. De todas maneras, vamos a ir profundizando en alguno de ellos más adelante. Otro de los aspectos importantes acerca de
la función renal es el aspecto hormonal. Por ejemplo, tiene importancia en la eritropoiesis, ya que ayuda a la producción de eritrocitos. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto aquí, ya que no lo vamos a ver demasiado en urología. Así como también participa en la regulación mineral ósea. Principalmente nos importa por la vitamina D y la hormona paratiroidea, que de nuevo pues son, pues a fin de cuentas es importante porque si tiene un efecto, o sea, sistémico, puede contribuir a varias cosas, pero ya profundizaremos más en estos efectos en futuras clases. Uno de los efectos más importantes que aquí sí corresponde aplicarlo para urología es la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a tener efectos distintos, pero el más importante es el que hacen los receptores V2 hacia los túbulos colectores, en donde esta que ven aquí es la hormona antidiurética, llega, se une a estos receptores V2 y produce toda una vía de señalización que produce estas pequeñas proteínas, estas vacuolas, cuya función es permitir la entrada de agua y que se excrete más agua. O sea, estas terminan siendo como una especie de vehículos, si se fijan parecen como burbujitas, que son las que permiten que se transporte agua que normalmente no podría transportarse. De hecho son acuaporinas. Y vemos que hay algunos efectos que pueden afectar el que se esté soltando o el que no se esté soltando la hormona antidiurética. Por ejemplo, si hay mucha osmolaridad, pues vamos a querer disminuirla incrementando el agua. ¿Cómo incrementamos el agua? Pues con la hormona antidiurética. Y puede haber casos contrarios en donde tenemos una cantidad disminuida de osmolaridad, entonces lo que queremos es que no se esté reteniendo tanta agua, así que se va a inhibir su secreción. Y así como existen estos casos, hay varios, como por ejemplo el paciente que tiene hipovolemia, a lo mejor es como el paciente que está en hiperosmolaridad, lo que necesita es más volemia, entonces el mismo efecto que requiere, pues por la hormona antidiurética. Ahora, hay algunas otras funciones que son básicas acerca de la función tubular renal, en donde tenemos la reabsorción y la secreción. O sea, básicamente si nosotros ya tenemos un flujo de nuestro glomérulo que se va a excretar, un porcentaje de ese flujo vuelve a los vasos sanguíneos y de ese porcentaje que volvió a los vasos sanguíneos otra vez se vuelve a secretar una fracción más. De modo que esto permite también tener una regulación más precisa de los elementos que están presentes en la orina o no. Y finalmente, hablando de algunos aspectos más específicos, si nos vamos hacia el túbulo contorneado proximal, esto tiene importancia de que el 60% del filtrado glomerular lo va a absorber él. Aquí vemos las cantidades importantes de sodio, potasio, aminoácidos, glucosa, etc., ¿no? Todos estos que son, hay porcentajes, digo, de todas maneras vamos a profundizar eso cuando lo veamos en nefro, pero aquí como parte de la fisiología. Si nos vamos hacia el asa de Henle, recibe el 40% restante y si se fijan, cada una de sus porciones es más activo para alguno de los transportes. Por ejemplo, el asa descendente no tiene tanto transporte activo, pero sí es permeable al agua. En caso contrario está la rama gruesa ascendente, que es bastante impermeable al agua, pero tiene mucho transporte activo. Y en la rama delgada ascendente tenemos más permeabilidad a cloruro de sodio y a la urea. Entonces, esto nos interesa porque básicamente en conjunto, tanto los transportadores activos que tenemos en nuestros túbulos como las propias osmolaridades que tienen los vasos sanguíneos se retroalimentan modificándose el uno al otro para que termine produciendo una concentración tremenda de solutos en nuestro túbulo colector, cosa que no sería posible si no tuviéramos todos estos transportes distintos en cada una de las porciones. A esto se le conoce como mecanismo de contracorriente. Si se fijan, mientras más van hacia abajo, mayor es la concentración en solutos y esto permite que los seres humanos estemos regulando la cantidad de soluto que estamos excretando. Y finalmente, si nos vamos hacia el túbulo colector, vamos a encontrar dos porciones y lo que nos interesa saber es que en estas últimas porciones
vemos como los últimos detalles que se hacen para regular la reabsorción. O sea, aquí es muy importante para contexto a lo mejor de los hidrogeniones, para función del equilibrio ácido-base, por ejemplo, o el resto en general de solutos que queden pendientes por absorberse, pues aquí es donde se va a realizar. Ahora, la orina por sí misma también tiene un aspecto fisiológico en cuanto a su saturación. Y es que no puede ser nada más un chorro de agua a la que le echas solutos y solutos y solutos y ya. La orina, básicamente, mientras más soluto le pongas, más probable va a ser que se formen enucleaciones y que se formen mineralizaciones. O sea, se van a tender a condensar. Y esto nos puede llevar a la formación de litos. Entonces, sabemos que hay un cierto punto hasta el cual la orina, por más que le sigas echando, no se van a formar cristales. Y si hay algún cálculo o un lito, en vez de que se haga más grande, va a tender a disolverse. Decimos que hasta este punto la orina es estable. Pero si sobrepasas ese límite, todavía la orina tiene algunos mediadores que evitan que se sigan formando los cristales. A lo mejor sí ya tiene algún cristal, pero el crecimiento de este va a ser muy lento o de plano no va a crecer. Así como si ya hay alguna serie de cristales en formación, tiene algunos estabilizadores específicos para cada tamaño de cristal o de lito que van a actuar en contra de él, desde proteínas hasta simples moléculas. En este punto decimos que la orina es metaestable y pues en realidad junto con el de abajo son los estados normales de la orina, principalmente el metaestable. Pero una vez que sigues concentrándola más y más, todavía hay un punto en el que la orina, decimos que aquí ya es inestable, en donde es imposible, o no imposible, sino que los inhibidores ya no pueden regular esta orina de la misma manera. Entonces los cristales empiezan a formar, se produce nucleación, los litos siguen creciendo. En general, este es el límite fisiológico. Esta línea gruesa que se ve aquí, de aquí hacia arriba es patológico y de aquí hacia abajo es fisiológico. Ahora, también en la unión vesicoureteral es importante entender algunos aspectos, digo, ya que estamos hablando acerca de el transporte de la orina. Cuando nosotros hablamos de que llega nuestra orina por nuestros uréteres, estos uréteres tienen un músculo liso que se encuentra de manera espiral, que va a venir así, en fibras espirales. Lo voy a poner con otro color. Fibras espirales. Y conforme se van acercando hacia el hiato ureteral, se van haciendo más verticales. Esto influye a la manera en la que se van a cerrar esta porción, que son las entradas hacia la pared intramural. ¿Cómo influye esto? Pues a fin de cuentas va a ser como una de esas trampas de dedos, unos atrapadedos chinos en donde son tejidos espirales, pero si los estiras se aprietan, cosa que no pasaría si los tejidos no fueran espirales. Bueno, pues es más de lo mismo aquí. Entonces, estos uréteres van a prolongar sus fibras musculares lisas y van a formar el trígono, específicamente la porción superficial del trígono, mientras que se empieza a producir unos 2 a 3 centímetros antes de su entrada al hiato ureteral una capa de músculo liso. Esta capa de músculo liso la conocemos como vaina de Waldeyer. Esta vaina también entra, se une a la vaina que viene entrando por el otro lado y forma la parte profunda del trígono. Entonces este trígono, tanto la parte superficial como la profunda, serían como los dedos que estiran las fibras de nuestro atrapadedos. O sea que sin nuestro trígono, este músculo, estas fibras de nuestros uréteres no serían tan eficaces para bloquearse. Esto es importante porque es el mecanismo fisiológico más importante para reducir el reflujo. Aquí está la representación por si no conocen los atrapadedos, pero yo creo que sí. Y otro de los aspectos importantes también acerca de la prevención del reflujo es que hay una porción
que es intramural de los uréteres. Llegan y hay una porción oblicua que es intramural y todavía después hay 1 o 2 centímetros que va por debajo de la mucosa. Entonces, si la porción intramural es muy pequeña, puede llegar a producir reflujo también. Esto porque a fin de cuentas, al momento de llegar el reflejo de la micción, se incrementa la presión dentro de la vejiga y la orina querría tender a regresarse. Entonces aquí toda esta porción intramural se aplasta. Entonces si hay poca porción intramural va a ser poca la región que se esté aplastando y por tanto la orina no puede vencer. En cuanto a la fisiología miccional, que es lo que estamos comentando, de nuevo recordemos, hay toda una serie de filtrado, que el filtrado se va a reabsorber hacia los capilares que están alrededor de los túbulos y de este se vuelve a secretar una parte. Entonces, a lo que queda después de haber hecho todos estos movimientos es lo que por fin se va a excretar hacia la vejiga. De hecho, una vez que sale, son muy pocos los cambios. Una vez que se excreta, la orina ya recibe pocos cambios y empieza a producir efectos para la micción, bueno, para su expulsión desde que empieza a llegar a los cálices renales, ya que los cálices al empezar a dilatarse empiezan a provocar estímulos de contracción de músculo liso y como los segmentos de músculo liso de los uréteres son en espiral, esto provoca que tenga una facilidad de movimiento hacia abajo. Entonces llega a través de los uréteres y llega a la vejiga y a partir de la vejiga tenemos 2 esfínteres importantes que nos ayudan a evitar que el paciente tenga incontinencia. Primero tenemos un esfínter interno, el cual es un esfínter, es involuntario. Este esfínter no se va a abrir a menos que la vejiga sobrepase un cierto umbral. Entonces, si este esfínter es involuntario, el esfínter externo es el que es voluntario. Entonces, incluso si el esfínter interno llega a permitir que pase orina, nosotros todavía tenemos la capacidad de retener la orina hasta cierto grado gracias a este esfínter externo que tenemos acá. Fíjense cómo todo esto va en base a la inervación, en donde de S2 a S3 tenemos nuestro nervio pudendo, que nos llega hacia el esfínter externo, recordando que esto es voluntario, mientras que dentro de las mismas fibras tenemos inervación parasimpática hacia la vejiga y el cuello de la vejiga, pero aparte también tenemos inervación simpática que viene de los troncos ganglionares, pero pues principalmente viene desde L2. Además nos interesa saber que tiene inervación dolorosa, entonces cuando empieza a percibir dolor, por ejemplo por la llegada de un lito, la retroalimentación que tiene llega hasta los glomérulos y tiene la tendencia a dejar de producir orina, o sea, a disminuir la tasa de filtración glomerular, con un mecanismo fisiológico tratando de contrarrestar lo que le provoca ese daño. Y como otro de los datos importantes, digo, como suele suceder en los músculos lisos viscerales, la inervación simpática tiende a detener el flujo de los uréteres y la inervación parasimpática tiende a incrementar este flujo. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo conforme va aumentando la volemia dentro de nuestra vejiga, van incrementando la presión dentro de la misma, pero no nada más por el mismo volumen que está ocupando y está apretando más, sino que la vejiga va a tener contracciones involuntarias que incrementan periódicamente la presión que está ejerciendo. Fíjense cómo a la cantidad de 200 mililitros, incluso con las ondas de contracción, no se compara ni a la mitad con la cantidad de presión basal que tiene cuando sobrepasa los 500 mililitros de volumen. O sea, aquí aunque no esté haciendo ninguna contracción para tratar de producir el efecto de micción, está mucho más por encima que este por acá. Entonces imagínense cuando hace las contracciones para la micción. A esto hay que incrementarle el hecho de que las personas tenemos la capacidad de no nada más incrementar la presión por el músculo detrusor de la vejiga,
sino que también se puede incrementar la presión intraabdominal con los músculos de la pared abdominal para incrementar aún más la presión que se encuentra, de modo que en algún momento termina venciendo los esfínteres, tanto interno como externo. Y acerca de la fisiología reproductiva, vamos a hablar principalmente del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Digo, hay muchos aspectos, pero este va a ser el que más profundicemos. Sobre este eje nos interesa entender varias cosas. Primero, al nacimiento, o sea, durante el desarrollo en general, este es el encargado de producir el género fenotípico masculino. También es el encargado de la maduración sexual. Y si se fijan, este es como inicial y este es como durante el resto de la vida. Además, este tiene funciones es una función endocrina, la de la producción de la testosterona, mientras que la producción de semen es una función exócrina. Entonces, son como los aspectos que tenemos que evaluar. Aquí el chiste es entender cómo funciona nuestro eje hipotálamo hipófisis gónada. Para entender algunos conceptos básicos, digo, esto lo vamos a ver así como muy breve, pero vamos a encontrar dos clases de hormonas. Por una parte son los esteroides y por otra parte son los péptidos. Básicamente la diferencia es que los péptidos van a llegar a la membrana y aquí es donde van a tener su efecto. O sea, van a desencadenar una serie de segundos mensajeros hasta que lleguen a la respuesta. Mientras que los esteroides llegan, entran y ahí producen la respuesta. En cuanto a los péptidos encontramos la hormona luteinizante y la folículo estimulante, mientras que en los esteroides tenemos los derivados del colesterol, como la adrenalina. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no todos los vamos a encontrar en producción, con una producción constante, sino que algunos van a depender más de procesos de liberación. Ahora sí vamos a entrar acerca del hipotálamo para nuestro eje hipotálamo hipófisis gónada. Este hipotálamo recibe bastantes retroalimentaciones. Una de ellas corresponde a los centros superiores. Va a recibir de los centros superiores, va a recibir de la circulación sistémica y va a recibir retroalimentación tanto positiva como negativa del resto del sistema. Esto creo que no lo tengo ejemplificado acá, la retroalimentación, pero a fines prácticos, este hipotálamo lo que va a tener son respuestas de sí o de no. Y todo esto se va a ver ejemplificado en que las respuestas de sí van a producir la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, que es este de aquí. Y esta hormona liberadora de gonadotropinas va a atravesar por un sistema portal. O sea, el hipotálamo sí tiene una circulación sistémica, sí tiene una irrigación sistémica, así como la hipófisis. De hecho, la hipófisis llega de la hipofisiaria superior e inferior, pero aquí el chiste es que esta hormona liberadora de gonadotropinas, como atraviesa por un sistema portal, invade prácticamente la circulación sistémica y toda esta hormona llega directamente a la hipófisis anterior, de manera que su liberación es prácticamente efectiva al 100%. Aquí lo estamos viendo más dibujado. Este es un esquema, este es más dibujado, en donde aquí tenemos nuestro hipotálamo, aquí está el sistema porta. Si se fijan, sí llega una irrigación sistémica, pero pues nuestro sistema porta se lo brinca porque llega directamente hacia la hipófisis anterior. De hecho, aquí no la ejemplifican, pero también hay una arteria hipofisial inferior por acá. Entonces, nuestro hipotálamo tiene algunos estímulos para la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces la libera y llega directamente a la hipófisis. ¿Qué pasa en la hipófisis anterior? Porque pues, también tenemos la posterior, que es la neurohipófisis, pero la anterior es la adenopófisis. En esta, la retroalimentación que nos dé la hormona liberadora de gonadotropinas es liberar LH, FSH y prolactina. También nos va a liberar la hormona de crecimiento y la hormona antiestimulante, pero las que más nos interesan, también tienen función reproductiva, sí tiene que ver, pero las que más nos interesan en este caso son la luteinizante, la folículo estimulante y la prolactina. Entonces, cuando estas se liberan, van a llegar hacia el testículo. En el testículo
también se produce, aparte de las funciones propias del luteolizante y de la foliculoestimulante, que básicamente son las encargadas de regular las funciones propias de las gónadas, el testículo también va a producir una retroalimentación. Para empezar, va a producir testosterona, que va a viajar ahora de manera sistémica, así como de la hipófisis anterior al testículo viajaba de manera sistémica. La testosterona inhibe la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, o sea, tiene una liberación, una retroalimentación negativa, así como también tiene una retroalimentación negativa hacia la hipófisis anterior. Además de la testosterona, termina produciendo algo que se llama inhibina, que también produce una retroalimentación negativa hacia la hipófisis anterior, y al contrario, la activina, que tiene una retroalimentación positiva. Entonces, si se fijan, todo esto es como un juego de activar, desactivar, activar, desactivar. Y en cuanto a la formación acerca de la espermatogénesis, que es otro de los aspectos importantes dentro de la fisiología reproductiva, sabemos que estas liberaciones pueden ser reguladas por picos, por pulsos que se ven afectados incluso por la estación del año. Entonces, esto nos llevaría a pensar que si la liberación, o sea, la producción de, o sea, la espermatogénesis también se llega a ver como afectada por estos picos, esta variabilidad, así como también tenemos que entender que el hecho de que se produzcan espermatozoides pues es una forma de meiosis. O sea, las células tienen que reproducirse, pero luego van a entrar en un periodo en el que están creciendo otra vez antes de volverse a duplicar. Entonces, esto podría llegar a indicar que si tuviéramos un solo tejido que se tiene que duplicar, los espermatozoides nada más se producirían en un momento. O sea, tenemos un tejido, se duplica y ahora tenemos una copia, ¿no?, de nuestras células. Pero entonces, estas células tienen que crecer otra vez hasta volverse a duplicar. Entonces, en lo que están creciendo, tendríamos un periodo muerto, tendríamos un inter sin espermatogénesis. Entonces, la manera en la que se ha identificado que se evitan todos estos problemas es que, para empezar, las concentraciones hormonales dentro de los propios testículos siempre tiene su propia regulación interna que evita que estos picos afecten demasiado a la propia espermatogénesis. Y por otra parte, es acerca de los tejidos helicoidales. Si se fijan, aquí tenemos tres tejidos, 1, 2, 3, en forma de lámina. De modo que al formar los túbulos seminíferos, esto es uno de los túbulos seminíferos que veríamos dentro de los testículos, primero está activa una hélice, o sea, un tejido, luego está activo otro tejido y finalmente estaría activo el tercer tejido, de modo que se pueden turnar para que nunca haya un receso en la espermatogénesis. Y otra de las funciones importantes, porque no es nada más producirlos y es que en el epidídimo estos testículos van a tomar un poco de motilidad, o sea, van a terminar de madurar. Si se fijan, aquí tenemos la cabeza, aquí el cuerpo y aquí la cola. Si nosotros agarráramos espermatozoides de la cabeza, no tendrían la más mínima capacidad de fecundar un óvulo, porque no tienen esta motilidad, o sea, no podrían llegar por su propia cuenta. Tendríamos que nosotros, por técnicas de reproducción asistida, implantar el espermatozoide, porque por su propia cuenta no va a llegar. Ya si nos vamos hacia el cuerpo, el porcentaje de espermatozoides que serían capaces de fecundar un óvulo por sí mismo, sin ayuda, empieza a incrementarse. No es hasta que llegamos a la cola que este porcentaje llegue al 100%. O sea, todos los espermatozoides que empiezan a salir de la cola ya empiezan a ser capaces de hacer el recorrido por su propia cuenta. Y nada más para terminar, otro de los aspectos importantes son las vesículas seminales y la próstata, porque terminan de producir el semen. Por su parte, las vesículas seminales ayudan
a que la cromatina espermática sea más estable. O sea, a fin de cuentas termina influyendo en la capacidad de ellos para fecundar un óvulo. Y pues a fin de cuentas también la, la vagina tiene su propio sistema inmunológico. Entonces, este va a atacar todo lo que no le sea reconocido. Y las vesículas seminales, dentro de lo que secretan, ayuda a que esta actividad inmunológica en contra de los espermatozoides y en general en contra del semen, porque estas secreciones van en el semen, se vea disminuida. O sea que los espermatozoides no van a ser tan atacados por el sistema inmune femenino. Y otro de los aspectos importantes es la próstata, porque a fin de cuentas va a contribuir a que el semen alcalinice el conducto de la vagina para que los espermatozoides no sufran al momento de colonizar, porque a fin de cuentas estos espermatozoides van a sufrir no nada más por efectos inmunológicos, sino también por efectos del pH. ¿Alguna duda sobre el tema? No, quedó muy bien, Caps. Va, entonces, pues si no hay dudas, ya sería todo.